Pragma, durante más de 29 años, ha liderado procesos de transformación digital para grandes organizaciones en toda Latinoamérica. Hoy, en su rol de Key Technology Consultant en Pragma, mantiene a la organización un paso adelante en lo que respecta a conocimientos tecnológicos y de negocio. También es miembro del Forbes Technology Council, donde aporta la conversación mundial de tecnología desde Latinoamérica. Por su parte, Nicolás Archila es miembro fundador de la comunidad Architecti y hoy se desempeña profesionalmente como Chief Technology and Innovation Officer en Pragma. Tiene una trayectoria diseñando soluciones que responden a los retos actuales de escalabilidad y eficiencia en los grandes retailers y bancos de Latinoamérica. Ahora, les quiero pedir un aplauso muy especial porque además de lo que acabo de decir, Nicolás creo que es el padre más reciente de esta comunidad, quien tuvo su hijo antier. Entonces, por favor, un fortísimo aplauso para Nicolás y Gregorio. Nuevamente, buenos días a todos. Estamos aquí, Nicolás y yo, con el fin de hablarles a ustedes acerca de cómo utilizar la tecnología para mejorar la vida de la gente y transformar los negocios. Y para ello, pues vamos a tener un guión de conversación que se mueve alrededor de estos temas. Primero, vamos a hacer un poco de énfasis adicional sobre lo que Darío nos estuvo mencionando en su anterior charla muy buena acerca del negocio como punto de partida. Después vamos a empezar a hablar acerca de entendimiento de negocio alrededor de unas historias que les vamos a compartir. Pasamos a hablar acerca de algo sobre los atributos de calidad y sus métricas, luego las decisiones de arquitectura. Tocaremos el tema de Architectural Fitness Functions como elemento pues, para desarrollar y tratar de unir este mundo entre el negocio y la validación de las arquitecturas y una posible respuesta de las que Darío estableció al principio de su intervención y unas conclusiones alrededor del tema. Para comenzar, me voy a devolver un poquito a la arqueología de la arquitectura de software y para eso voy a necesitar de los asistentes presenciales, ofrezco disculpas para los virtuales, un ejercicio de levantar las manos. Listo, empecemos entre los asistentes, por favor, con mucha firmeza su colaboración. Levántenme la mano aquellas personas que nacieron en 1992 o antes. ¿Dónde está la gente joven aquí, por Dios? No, déjenla levantada, por favor. Ahora, de todos ustedes, ¿quiénes en 1992, ahora sí se va a poner el tema un poquito más peludo, estaban en la universidad? Bueno, ¿quiénes estaban trabajando ya? Listo. Con este ejercicio de activación, básicamente traigo aquí a colación el tema de saber desde cuándo surgió la arquitectura de software. Ha sido complicado, realmente no hay una fuente, no hay un término, no hay alguien a quien se le acuñe el término, pero este paper de los señores Perry Wolf es un paper de una conferencia de ACM en donde ellos desde ese entonces de alguna manera establecían que la arquitectura de software era una evolución que se necesitaba en la industria a partir del diseño de sistemas, de la etapa de diseño de sistemas, y sobre la arquitectura de software, decían ellos, se tenía que basar en 3 elementos. Ellos hablaban el primer elemento se llama elementos, el segundo, las formas, que las formas eran como las propiedades que estaban alrededor de los elementos, y un último que no aparecía mucho en la ecuación hasta ese entonces, ellos lo mencionaban como el rationale. Y el rationale eran las características alrededor del entorno de los elementos y las formas que hacían que la solución se volviera viable. ¿Por qué es importante esa visión desde el 92 hasta ahora? Porque gran parte, y ya que empiezo a meter pues los comentarios gregorianos en la charla, es gran parte de las reflexiones sobre las cuales tenemos que trabajar muchos de nosotros,
es sobre los elementos del racionale. Darío lo mencionaba de otra manera, y es, llevamos mucho tiempo, nosotros los arquitectos, o yo fui arquitecto alguna vez, no como ustedes que todavía ejercen, demasiado engomados en término colombiano sobre las tecnologías, los paradigmas, los frameworks, las arquitecturas de referencia, etcétera, etcétera, y estamos completamente desconectados alrededor de lo que está haciendo la arquitectura alrededor del negocio. Otro pensador de esa misma época, y con esto ya pues terminamos la serie pues de historia de la arquitectura de software y el diseño, este ya es viene más de la teoría de diseño de sistemas, más que de la arquitectura de software, pero Grady Bush planteaba que uno de los grandes retos alrededor de el modelamiento y la definición de los sistemas de información estaba basado en escoger muy bien el nivel de abstracción sobre el cual se establece el problema. Darío lo menciona de una manera mucho más completa alrededor de todas las vistas sobre las cuales tenemos que trabajar como arquitectos, pero en cada vista el tener claro el nivel de abstracción correcto es fundamental para lograr que las soluciones satisfagan los problemas de negocio. A mí me parece increíble, yo no sé quiénes de ustedes están familiarizados con un reporte que se llama el Chaos Report del Standish Group, que creo que no me acuerdo si es año o bianual, creo que en la pandemia pararon un poco, pero año a año mide el éxito y el fracaso de los proyectos de tecnología a nivel global. Y de una manera consistente a la que vuelvo y traigo a Darío a colación, menciona el Standish Group. El Standish Group tiene la métrica no de los temas de IA, pero sino de los temas globales de tecnología. Habla que el 69, aún hoy, 2025, el 69% de los proyectos de implementación de tecnología, independiente de la tecnología que conlleven por dentro, valga la redundancia, falla en tener el delivery adecuado, en el tiempo adecuado, con el valor adecuado, con los recursos adecuados, etc. Y más aún, todavía hay un número que me parece a mí abrumador, y es que el 19% de los proyectos nunca ven la luz. 19%. Señores, estamos en la época de la inteligencia artificial generativa, estamos en la época, se nos a puertas de la computación cuántica, y nosotros, pues me perdonan la reflexión y la terapia de grupo, somos una disciplina supremamente inmadura, pues una tasa de fracaso de alrededor del 20% de las iniciativas es muy grande, muy grande. Entonces, mi llamada a la reflexión es, nosotros, y pongámonos la mano, como decía un señor ahorita en el Uber, la mano en el considere, nosotros los arquitectos tendemos mucho a enamorarnos de la solución, tendemos mucho a enamorarnos de la tecnología. Yo por aquí tengo un amigo que no lo voy a echar al agua, pero con él estuve conversando en estos días y él se va a dar cuenta que es con él de esta conversación, porque estábamos hablando de una solución para una entidad muy importante, donde la solución tecnológicamente y arquitecturalmente hablando, si el término me lo permiten, es supremamente bien hecha, bien definida, pero los costos son abrumadores. Entonces se vuelve imposible de llevar a la realidad porque su modelo de costeo no se compadece con el beneficio que esa solución va a traer. Nosotros los arquitectos a veces se nos olvida esa parte de la ecuación. Darío lo tiene en la vista, lo menciona muy bien en su vista del rey. Pues estamos en un entorno competitivo de nuestras organizaciones, muy dinámico, con unos recursos finitos. Y bueno, termino esta parte de la reflexión desde el punto de negocio diciéndoles pues que tenemos un rol con unas responsabilidades mucho más grandes de las que teníamos antes, que solo estaban desde el aspecto técnico,
y seguimos siendo el eje principal, tal como lo mencionaba Darío en la presentación anterior. Nosotros en Pragma tenemos un lema que hace parte de nuestra cultura organizacional y que refuerza de manera contundente lo que se mencionó en la charla anterior, y es: tenemos que obsesionarnos en enamorarnos del problema. Gran parte de los retos que tenemos nosotros cuando nos enfrentamos a soluciones de tecnología dentro de un marco empresarial es la mala definición del problema. ¿Sí? Bueno, con ese preámbulo vamos a empezar a contar una historia entre Nicolás y yo, donde vamos a mirar cómo la arquitectura como herramienta puede llegar a solucionar de una manera muy sencilla, a través de 3 casos de negocio y de 6 etapas, momentos o movimientos dentro de esos 3 casos de negocio, para poder tratar de hilar desde el negocio hasta el cómo en la implementación tecnológica. Para esas 3 historias, pues recurrimos nosotros a casos de la vida real. Aquí estamos como en el consultorio jurídico, o Mujer Casos de la Vida Real, etcétera, donde hemos mimificado los nombres de las organizaciones por obvio respeto y porque esto es un ejercicio académico, y donde sobresimplificamos el problema mucho, con tal de resaltar algunos puntos que nos parecen relevantes compartirlos con todos ustedes. Vamos a tener 3 negocios, uno que se llama Tu Sostenibilidad, el segundo que se llama Tu Crédito y el tercero que se llama Tu Retail. Tu Sostenibilidad es una empresa de consultoría dedicada en ofrecer servicios consultivos alrededor de temas de sostenibilidad empresarial, responsabilidad social empresarial a grandes empresas de diferentes sectores. Tu Crédito es una organización financiera que básicamente se dedica al ofrecimiento de créditos de consumo para determinadas personas de algunos perfiles, pues es relevante el tema de la audiencia, pero es para personas naturales. Y Tu Retail es una organización de comercio que está dedicada a ofrecer productos a través de canales digitales y de comercio electrónico. Dentro de ese marco de esos 3 negocios vamos a tener unos 6 momentos o 6 etapas. Las ven a su lado izquierdo de la pantalla. Vamos a hablar un poquito acerca del entendimiento del negocio y los riesgos de ese negocio. Vamos a hablar entonces de cuáles atributos de calidad, otra vez sobresimplificando la complejidad de cada uno de esos problemas, vamos a identificar como irrelevantes o importantes dado ese contexto de negocio. Luego vamos a identificar algunas métricas. Por último, de manera siguiente hablamos acerca de decisiones de arquitectura y pasaremos a desarrollar el tópico de Architectural Fitness Functions y algunas maneras de implementarlo, ¿cierto? Entonces, hablando de entendimiento de negocio, como les decía, Tu Sostenibilidad es una organización que ofrece servicios consultivos sobre temas de responsabilidad social empresarial, temas de sostenibilidad ambiental y demás a grandes empresas de la región. Su activo principal es un solo sistema de información. Imagínense esta organización donde todo gira alrededor de un solo sistema de información. Es un solo sistema de información donde hay una poca necesidad de evolución pensando en términos sistémicos, respecto a la variabilidad de lo que se ofrece, de los marcos de acción de los informes y de los activos digitales que se generan como productos por parte de esa organización a sus empresas que consumen sus servicios de consultoría. Y también en Tu Sostenibilidad tenemos algo, si bien el marco de acción no cambia y la manera en que se hacen los reportes, etcétera, etcétera, sigue siendo la misma, lo que sí importa es un tema de timing desde la experiencia por parte del consumidor, porque cuando se necesitan normalmente consumir esos activos digitales de documentos y demás, se tienen que hacer dentro de un marco de tiempo específico y con una velocidad específica, etcétera, etcétera. Entonces eso genera ciertas tensiones respecto a la capacidad de generar contenidos de manera dinámica y exigente para varios públicos a la vez. ¿Ok? Pasamos entonces a Tu Crédito. Tu Crédito es una organización financiera como cualquiera de las que existen en Latinoamérica, donde el reto principal, sobresimplificando nuevamente, es tener el tema de reducir los fraudes, ¿cierto?
Y dentro de un marco, sí, a diferencia de tu sostenibilidad, es una organización financiera. Sabemos todos que el sector financiero es altamente competitivo, donde los requerimientos, tanto regulados como no regulados, como de mercadeo, cambian mucho y hacen que la solución que es base de tu crédito requiera de mucha evolución de manera rápida y constante. Y por último tenemos a Tu Retail, que Tu Retail es una organización de comercio, también en un entorno altamente competitivo, no solo con jugadores locales, sino con jugadores internacionales de mucha más capacidad y mucho más capital, y en donde ellos han definido que en su sistema de información a través del cual le ofrecen valor a sus usuarios, han definido diferenciarse a través de generar contenido de manera hiperpersonalizada dentro de su entorno y sus transacciones. ¿Estamos claros? ¿Cierto? Sobre las tres historias. Entendiendo ese modelo de negocio, nos tomamos el atrevimiento nosotros, Nicolás y yo. Ya le va a tocar hablar a Nicolás. para que no se estresen, le estamos dando tiempo de que reflexione sobre su bebé y demás. Sobre el tema de atributos de calidad, hemos definido nosotros de manera arbitraria, para efectos académicos y de esta charla, si hay diferencias sobre si son los atributos correctos o no. En el café conversamos. Hemos definido nosotros que para el tema de tu sostenibilidad hay dos atributos de calidad que son fundamentales, que son sostenibilidad y performance, ¿cierto? Sostenibilidad en la medida en que pues, hay que no suceda lo de casa de herrero asadón de palo, pues tiene que ser hay que convivir y hay que vivir los principios organizacionales. Y el tema de performance desde un sistema de información tradicional, transaccional, en la medida en que muchos de los informes y los tableros de control tienen que funcionar de manera muy eficiente dentro de ese entorno organizacional. Y hemos definido que para la parte de métricas asociadas a esos atributos de calidad, tanto de sostenibilidad como de performance, van a ser huella de carbono por un lado, y dentro de performance hemos decidido que la métrica principal, por el tema de la demanda de los reportes, en un momento dado es la latencia. Y vamos a dejarlo así, listo. Para el tema de tu crédito, ya estamos en el segundo ejemplo, estamos hablando de mantenibilidad. La mantenibilidad se vuelve un factor crítico en la medida en que pues, esta solución tiene que vivir al día, tanto con los temas regulatorios, los temas no regulatorios, las exigencias del mercado. Y aquí hemos visto que también vamos a hablar de performance, pero aquí es performance desde la inteligencia artificial, ¿cierto? ¿En qué sentido? En el sentido en que ya pues como tenemos un modelo que tenemos que mirar cómo reducir fraudes y cómo pues garantizar que haya exactitud en la determinación de quién se le presta o no se le presta, pues el factor de performance desde la IA se vuelve pues como atributo de calidad bien importante. Y desde la perspectiva de métricas, pues aquí vamos a meter un poquito más de sofisticación como para agregar vocabulario de arquitectos adicional. Vamos a empezar a hablar acerca pues de pasarnos en el modelo de Dora. Google Cloud, la gente de Google Cloud ha hecho un trabajo bacanísimo de investigación alrededor de este tema que está tomando cada vez mucha más relevancia en los temas de evaluación de arquitecturas, y vamos a concentrarnos acerca de los temas de complejidad ciclomática, obviamente estar libre de ciclos, y el tema de arquitectura hexagonal. Y para el tema de performance de IA nos vamos a centrar en los temas, en la métrica de recall, de tal manera de que nos garanticemos de que estamos minimizando la gestión y manejo de los falsos negativos, que sí le estemos otorgando los créditos a quien corresponda. Y en Tu Retail, por último, vamos a hablar acerca de mantenibilidad también de performance desde la perspectiva de IA, pero en la mantenibilidad ya no vamos a centrarnos tanto en el tema de arquitectura hexagonal. Y en el tema de performance, ya aquí no vamos a estar buscando temas de recall de falsos negativos, sino al revés, vamos a tratar de perseguir pues, qué está sucediendo con el tema de los falsos positivos desde la precisión. Y con eso pues ya le cedo la palabra a Nico para que empecemos a hablar acerca de qué sucede de aquí en adelante con los aspectos más técnicos de esta conversación. Muchas gracias, Grego. Entonces, ahora que nosotros ya tenemos el entendimiento del negocio, ya tenemos los atributos de calidad
y ya tenemos las métricas, tenemos que empezar a tomar decisiones de arquitectura para saber cómo es que nuestra arquitectura se va a comportar de manera adecuada para beneficiar específicamente al negocio y claramente al usuario final. ¿Listo? Pero antes de tomar cualquier decisión de arquitectura, tenemos que hablar de trade-off. Había una imagen en la diapositiva que mostraba Darío muy interesante, en donde veíamos varios atributos de calidad, ¿cierto? Y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, que nos piden que todos esos atributos de calidad estén beneficiados al mismo nivel. Y ese es el requerimiento del sistema. Y realmente esa no es la tarea del arquitecto. La tarea del arquitecto no es beneficiar todos los atributos de calidad al mismo nivel. Es identificar realmente qué es lo que necesita el negocio, cuál es ese usuario final a quien le vamos a mejorar la vida y seleccionar el atributo adecuado, el atributo de calidad adecuado para beneficiar a ese negocio y para beneficiar a ese usuario final. Y con base en eso es que tomamos los trade-off. ¿Qué son los trade-off? Siempre que beneficiemos un atributo de calidad, siempre va a haber un atributo que se va a ver sacrificado. Cuando nosotros no hemos encontrado cuando no hay trade-off es porque no lo hemos encontrado, no porque no haya. Siempre va a haber un trade-off que tenemos que tener en cuenta y que debemos revisar en nuestra arquitectura. Por eso es tan importante ese punto que mencionaba Grego. Si escogemos mal los atributos de calidad y las métricas, nuestra arquitectura va a ir hacia donde no la necesitamos. De hecho, es importante, los números que mostraba Darío son impresionantes de la cantidad de fracasos que tenemos en proyectos de tecnología. Grego también hablaba del 69%, pero hay un punto mucho más crítico y es que hay proyectos exitosos que son fracasos. Porque aunque al final el proyecto quedó terminado, funciona como se necesitaba, no soluciona la necesidad del negocio y no le mejora la vida a ese usuario final que estábamos buscando. Por eso es tan importante este tema. Entonces empecemos a tomar la primera decisión de arquitectura. A nuestro lado derecho tenemos un monolito tradicional, monolito que seguramente varios de acá han trabajado. Tiene una interfaz de usuario, una lógica de negocio y una capa de acceso a los datos. Y a nuestro lado izquierdo tenemos una interfaz de usuario, tenemos un estilo de arquitectura basado en APIs y microservicios y una base de datos. A simple vista, ¿cuál creen ustedes que es la mejor arquitectura? Y posiblemente la mayoría de nosotros escogimos APIs y microservicios. Nico, que levante la mano ¿quiénes votan porque la arquitectura monolítica es la mejor? Listo. ¿Y quiénes votan porque la arquitectura de microservicios es la más adecuada para resolver un problema? Los de arriba. Bueno, efectivamente no me equivocaba, la mayoría de nosotros íbamos a seleccionar APIs y microservicios porque es un estilo de arquitectura que es muy importante hoy en día para darnos la mantenibilidad y la flexibilidad que necesitan los sistemas para evolucionar. Pero hasta acá yo no sería capaz de decir cuál es la mejor arquitectura, porque recuerden que necesito un contexto de negocio y unos atributos de calidad. ¿Cuáles son los que vamos a tener en cuenta? Los que nos había mencionado Gregorio: performance, sostenibilidad y mantenibilidad. Y vamos a tener en cuenta, en este caso, la historia de sostenibilidad. Entonces, efectivamente, en la historia de sostenibilidad estaban tomando esta decisión. ¿Qué usamos? ¿Usamos un monolito o usamos una arquitectura de APIs y microservicios? Y aunque se pensó en gran medida utilizar una arquitectura de APIs y microservicios, afortunadamente vieron la investigación de Joost Wagner de esta Universidad de Ámsterdam, una de las universidades más importantes de Holanda, en donde él demuestra que la sostenibilidad y el performance trabajan mejor en un monolito. Y la mantenibilidad se beneficia en un contexto de APIs y microservicios. Sin embargo, sostenibilidad tiene una sola aplicación, ¿cierto? Sostenibilidad tiene un solo equipo de desarrollo. En los últimos 3 años, ellos habían hecho muy pocos cambios a la arquitectura, por lo que efectivamente la mantenibilidad no es algo que es lo que más quieren beneficiar. Ellos prefieren beneficiar, por supuesto, la sostenibilidad.
Por esta razón, en este caso, la decisión importante y la decisión de arquitectura para esta primera historia es el monolito. Entonces ya tenemos el primero. Sin embargo, claramente tu crédito, cambiamos. Mismos estilos de arquitectura, mismos atributos de calidad, distinto contexto de negocio y la solución es distinta. Porque siempre el negocio, los atributos de calidad y las métricas definen el camino hacia donde debemos ir. Y por supuesto, tu retail, por el mismo contexto y la similaridad que tiene en este caso con respecto a tu crédito, va a escoger el estilo de arquitectura de APIs y microservicios. Pasemos a una segunda decisión de arquitectura. Entonces, nuevamente, acá tenemos el mismo estilo de arquitectura. Tenemos un estilo de arquitectura publicador-suscriptor. Pero en el estilo de arquitectura que tenemos a nuestro lado izquierdo, tenemos una especie de acoplamiento. Y este punto es importante porque nos hemos acostumbrado a decir bajo acoplamiento, alta coherencia. Nunca nos podemos acoplar. Pues en la experiencia que hemos tenido, siempre te vas a acoplar a algo. Y acoplamiento no es solamente el que habla temas de arquitectura limpia, por ejemplo. Acoplamiento se habla en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el estilo de arquitectura que tenemos a nuestro lado izquierdo, tenemos Stamp Coupling, que básicamente es un acoplamiento que se da por estructura de datos. Entonces imagínense que el publicador va a entregar todos los datos de Gregorio. Va a entregar la cédula, dónde trabaja, qué hace, a qué se dedica, cuáles son sus preferencias, todo lo que necesita, ¿sí? Pero cada suscriptor va a recibir toda la información. Y cada suscriptor tiene que tomar esa información, tiene que modificarla y seleccionar solamente la que necesita para llevar a cabo la ejecución de su proceso, ¿cierto? Acá diríamos, eso es una desventaja importante, pero importante tener en cuenta el contexto de negocio. Es un Stamp Coupling en este caso. Sin embargo, el de la derecha no entrega todos los datos, solo entrega el ID de la cédula de Gregorio y cada suscriptor se encarga de ir a la base de datos, traer los datos que necesita y hacer la ejecución pertinente. Pero en este segundo dato tenemos una base de datos. Y recuerden siempre que en arquitectura la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Por lo que al ingresar esta base de datos tengo que garantizar tengo que garantizar la disponibilidad y claramente la escalabilidad de esta base de datos. Por lo que los costos van a ser más altos, el mantenimiento va a requerir de un mayor esfuerzo y posiblemente la latencia va a ser mayor. Entonces, en este caso, para sostenibilidad, esta historia estaban tratando de tomar esta decisión identificando cuál era el camino correcto. Y resulta que ellos se dedicaban a entregar dentro de ese sistema que contó Gregorio, se dedicaban a entregar las innovaciones de sostenibilidad, pero le entregaban la misma estructura y la misma investigación a todos sus clientes. Por lo que para ellos el Stamp Coupling no es una desventaja. De hecho, es una ventaja que les ayuda a acelerar esfuerzos y que les ayuda a mejorar les ayuda a mejorar esfuerzos y les ayuda a mejorar el performance del sistema. Por esta razón, tu sostenibilidad seleccionó la arquitectura, el estilo de arquitectura publicador suscriptor, teniendo en cuenta Stamp Coupling a nuestro lado derecho. Sin embargo, tu crédito claramente tiene un contexto muy distinto, porque las personas que han trabajado acá con bancos o empresas del sector financiero saben que tenemos una gran cantidad de suscriptores y cada uno requiere una data totalmente diferente. Inclusive las regulaciones nos exigen una data distinta para cuando vayamos a establecer este patrón. Por lo que un Stamp Coupling no es una buena decisión para este tipo de compañía. En este caso, el equipo de tu crédito tomó la decisión de usar el publicador suscriptor, teniendo en cuenta garantizar performance y costos, al igual que lo hizo tu retail, porque ellos efectivamente querían entregar apuestas hiperpersonalizadas para entregarlas al usuario final. Ya tenemos nuestras decisiones de arquitectura, todo va muy bien, pero acá es donde entra un punto fundamental y quiero que acá hagamos un pare porque este punto es el factor fundamental de esta charla y es los Architectural Fitness Function. ¿Por qué?
Porque como les decía, nosotros podemos haber tenido un contexto de negocio ideal, podemos haber identificado qué es lo que necesita ese usuario final, escoger el atributo correcto, las métricas correctas, las decisiones correctas. Pero si de ahí en adelante no verificamos y garantizamos que esas características de arquitectura estén llevándose a cabo en nuestra implementación, podemos tener riesgo de entrar a ese número de proyectos fracaso, inclusive siendo exitosos, inclusive terminándolos, o no cumplir con lo que necesitaba efectivamente el sistema. Y acá es importante esto porque al final para nosotros poder usar la arquitectura como una herramienta de transformación, necesitamos garantizar que las características de arquitectura que tomamos sean las correctas. Y para garantizar la transformación es súper fundamental entender qué es lo que le duele al cliente, entender por qué duele y qué sí vale la pena resolver, porque uno, mejora la vida de la gente y dos, hace sentido para quienes lo hacen posible, para el contexto empresarial en el que estamos trabajando. Esa es la clave de la transformación y en lo que nos vamos a enfocar este último tramo de la charla. Entonces tenemos los Architectural Fitness Function, tenemos acá, solo nos vamos a enfocar en la historia de tu crédito. En este caso, teníamos que efectivamente ellos quieren garantizar créditos de consumo, quieren reducir los fraudes, tienen una evolución constante y teníamos los demás atributos, métricas y decisiones que hemos venido teniendo en cuenta. Pero entonces acá pasa algo importante. Si hablamos que tenemos que garantizar los Architectural Fitness Function y garantizar, medir que nuestra arquitectura es la adecuada, ¿cómo medimos una buena arquitectura? Y esos Architectural Fitness Function se van a enfocar en tres características fundamentales. La primera, que impacte de manera real al usuario final y al negocio. La segunda, que efectivamente las decisiones claves que se tomaron se implementen de manera adecuada. El gran porcentaje de decisiones de arquitectura que se han tomado y no se implementan de manera adecuada, normalmente no lo encontramos cuando tenemos el problema enfrente. Y ahí ya es muy costoso retroceder y evolucionar. Por eso empiezan a tomar relevancia los Architectural Fitness Function. Y el tercer punto es, establecimos unas métricas. Esas métricas tienen que ser cuantitativas. Y establecimos que esas métricas pertenecen a unos atributos de calidad. Estos son los tres puntos fundamentales para garantizar las características de una muy buena arquitectura. Entonces ahora, ¿cómo lo garantizamos en tu crédito? Y efectivamente, lo hicimos de dos maneras. La primera fue sacando el máximo provecho a la observabilidad. Acá no voy a profundizar mucho, pero sí les voy a recomendar Software Architecture Metrics de Eoin Goods, que afortunadamente lo tenemos en esta sala. Es un libro fundamental para entender este aspecto y de acá es un punto importante para tener en cuenta en nuestros Architectural Fitness Function. ¿Por qué? Porque si decimos que la compañía lo que quiere es incrementar los créditos de consumo, esa información tiene que estar en tu sistema. Tenía que estar en nuestro sistema y tenía que verse reflejada en la observabilidad del sistema. Decíamos que teníamos que garantizar reducción de fraudes y los fraudes se analizaban con un modelo de Machine Learning. Por esa razón nosotros teníamos que detectar cuáles eran los falsos negativos y cómo efectivamente cada vez teníamos menos falsos negativos y estábamos garantizando esa reducción de fraude en un lapso de tiempo determinado. Por eso es fundamental tener esto también dentro de la observabilidad. Pero también teníamos una evolución constante y la evolución constante se trabajaba con mantenibilidad. En la mantenibilidad teníamos DORA Research, ¿cierto? Teníamos frecuencia de despliegue, lead time, mean time to repair, básicamente, y estos puntos los teníamos que garantizar dentro de nuestra observabilidad para garantizar que estábamos teniendo una mantenibilidad adecuada. Esto fue lo que tomó como decisión el comité de arquitectura. Pero teníamos unos puntos importantes. Teníamos complejidad ciclomática, que el sistema sea libre de ciclos y que tengamos una arquitectura hexagonal adecuada. Y acá nos preguntábamos en ese momento, pero si ya tenemos la gran mayoría de estos aspectos en nuestra observabilidad, ¿por qué necesito garantizar la complejidad ciclomática?
¿Por qué necesito garantizar que el sistema sea libre de ciclos? ¿Por qué necesito garantizar una arquitectura hexagonal? Si ya todo el equipo sabe que eso hay que hacerlo. Pues efectivamente, la sorpresa que nos llevamos acá fue que aunque todo el equipo tenía claro que esto lo teníamos que hacer, las implementaciones no se estaban llevando a cabo de la manera correcta. Y esto estaba afectando en gran medida las métricas del DORA Research que estábamos estableciendo. Por ejemplo, la arquitectura hexagonal establece a grandes rasgos que yo debo tener mi lógica de negocio separada de la aplicación y separada de la infraestructura. Cuando íbamos a hacer un cambio de infraestructura, tocaba cambiar todo el microservicio. Porque efectivamente, aunque teníamos unos parámetros y una arquitectura definida, esta no se estaba llevando a cabo. Y la única manera que nosotros nos dábamos cuenta era cuando efectivamente las métricas de la observabilidad de DORA Research se estaban viendo afectadas. El time to market se estaba viendo afectado. Planeábamos este microservicio, lo terminamos en 2 días, es solamente hacer un ajuste particular. Y al tener que volver a construir todo el microservicio, 2 días se nos pasaban a 3 semanas. Entonces, acá es donde fue fundamental decir, ok, ya tenemos gran parte de estos atributos en la observabilidad, pero ¿qué hacemos para medir esos puntos importantes que nos quedan pendientes? Que son complejidad ciclomática, que la arquitectura sea libre de ciclos y que tengamos una arquitectura hexagonal adecuada. Y acá empezamos a analizar cómo trabajar los Architectural Fitness Function. Y empezamos a mirar el primer caso, complejidad ciclomática. El microservicio tenía que tener una complejidad ciclomática baja, porque esto garantizaba que efectivamente estaba siendo utilizado para lo que había sido diseñado. Si la complejidad ciclomática subía, era porque efectivamente estábamos ingresando más información o servicios de los que ese microservicio debía garantizar. Y esto nos estaba empezando a traer duplicación de código, nos estaba empezando a traer pérdida en vez de reusar, nos llevaba a duplicar microservicios y efectivamente la mantenibilidad se empezaba a complejizar en gran medida. Sin embargo, esta fue muy fácil de medir, porque acá teníamos un pipeline de DevSecOps y ahí utilizábamos SonarQube, y SonarQube mide la complejidad ciclomática del código. Entonces lo solucionamos de manera muy sencilla y a partir de ello podíamos ya tener un nuevo aspecto, un nuevo Architectural Fitness Function garantizado en nuestra arquitectura. Luego llegamos a los ciclos. Y no sé si a ustedes les ha pasado, a nosotros nos pasó, que arrancábamos a construir un módulo, luego el módulo 2, el módulo 1 consumía al 2, luego el 2 al 3, y luego, por rotación, por la razón que fuera, el módulo 3 terminaba volviendo a consumir al 1. Y acá se generaba un ciclo. Cuando nosotros generamos un ciclo, estamos afectando la mantenibilidad del proyecto, porque cualquiera de los módulos que modifiquemos de manera directa o indirecta puede afectar a los demás. Y esto, entonces, teniendo en cuenta que el equipo había establecido usar Java con Spring Boot, empezamos a trabajar con Arch Unit. Y a partir de Arch Unit podíamos validar efectivamente si un microservicio tenía ciclos. Hasta ahí no era tan complejo. La complejidad fue cuando nos dimos cuenta que teníamos una gran cantidad de microservicios y no sabíamos si esos microservicios que teníamos dentro de nuestro ecosistema tenían ciclos implícitos, que efectivamente nos dábamos cuenta era cuando surgía un problema, cuando se dañaba algo que no tenía por qué haberse afectado. Entonces, ya teníamos este punto. Hasta ahí ya teníamos unas definiciones. Ya sabíamos cómo validar esto para que no nos doliera al final. Pero entonces acá, por distintas razones, esfuerzo o desconocimiento, no todos los arquitectos estaban adoptando esto de la manera adecuada. Entonces, ¿qué pasó? Pues que efectivamente, como lo hemos venido hablando, viene la inteligencia artificial generativa como nuestro héroe. Un agente que utiliza una técnica de RAG que nos permitía enseñar a la gente, darle el contexto adecuado y a partir de la técnica de RAG ingresarle la información adecuada de la empresa para que él nos dijera si ese sistema o ese código estaba cumpliendo con nuestras decisiones de arquitectura. Por supuesto, esto empezó a tener una mayor adopción porque cada arquitecto no tenía que construir todo esto desde cero, solo tenía que consumir el sistema adecuado. Sin embargo, como seguramente nos ha pasado,
A nosotros nos pasó, siempre nos enamoramos de la solución y no del problema. Y tenemos que enamorarnos del problema y no de la solución. Y entonces empezamos a usar este agente para entregarle más información. Y ahora vas a ser especialista en esto. Y ahora vas a ser especialista en esto. ¿Y qué empezó a hacer? ¿Qué empezó a pasar? Que la gente empezó a alucinar y ya no daba las respuestas correctas. Entonces, ahí fue cuando establecimos, en este momento estábamos trabajando con Amazon Bedrock y con ayuda de Multi-Agent Collaboration empezamos a crear un sistema multiagente, dándole a cada agente una responsabilidad específica sobre Architectural Fitness Function. Y el multiagente identificaba cuál era el agente correcto para hacer la validación de ese Architectural Fitness Function. Y de esta manera todo empezó a funcionar cada vez mejor. Pero como todo, la inteligencia artificial generativa está madurando, está creciendo a pasos agigantados, pero todavía no lo soluciona todo. Hay muchos temas que no es capaz todavía de validar, pero nosotros ya dentro de este equipo teníamos creaciones, funciones que ya nos ayudaban a validar con mayor precisión esos temas que no lograba validar la inteligencia artificial generativa o que la validaba a un menor costo. Pero este sistema era el que nos había solucionado la vida. ¿Cómo lo íbamos a dejar atrás? ¿Qué hacíamos en este caso? Entonces, fue en cuanto apareció MSP Server. ¿Qué hicimos? Todas esas funciones que teníamos con Arch Unit las establecimos en un MSP Server interno e inclusive adaptamos esos MSP Server a nuevas herramientas como Jira. Y cuando alguna Architectural Fitness Function fallaba, Jira iba y creaba la tarea de una vez para que el arquitecto o el equipo encargado llevara a cabo esta solución. Y esto empezó a funcionar bien. ¿Cuál fue el reto ahí? El reto fue que claramente queríamos usar Agent to Agent